Nunca imaginé que volvería. Y cuando lo hice, ya sabía que no había vuelto igual. No fue algo que me di cuenta gradualmente. Fue inmediato. Aún allí tumbado, intentando comprender dónde estaba, supe que algo me había sido impuesto, no como un hermoso regalo o como una carga. Antes de que todo esto pasara, mi vida era normal. Días normales, pensamientos normales, esa sensación de que siempre hay un mañana, viví así, como casi todo el mundo, sin pensar demasiado en el final, sin pensar en lo que viene después, sin pensar seriamente en el presente. Mi cuerpo falló sin previo aviso. No tuvo tiempo de prepararse. Un segundo estaba allí, intentando respirar, y al siguiente se acabó. No era sueño, no era descanso, era un apagón, un corte repentino. Y cuando eso ocurrió, algo dentro de mí permaneció despierto. Al principio no había miedo, había confusión, un silencio denso, un silencio que parecía esperar algo de mí. No entendía dónde estaba, pero comprendí que esto no era normal. No era mi imaginación, no era un sueño. Fue entonces cuando oí la voz. No era fuerte, no era agresiva, una voz firme y segura, imposible de ignorar. Ella dijo que aún no era mi momento, pero la forma en que lo dijo no me trajo alivio, me trajo responsabilidad, como si esa frase no se tratara solo de mí, como si fuera el comienzo de algo que aún no entendía. En ese momento sentí algo que nunca antes había sentido, la certeza de que muchas cosas están mal, y poca gente se da cuenta de ello. Cuando mi cuerpo se detuvo, no sentí dolor. Es importante decirlo. No hubo sufrimiento físico. Lo que ocurrió fue una separación, me di cuenta, con una claridad nunca antes experimentada, de que ya no estaba dentro de mi cuerpo. Lo vi todo. Gente corriendo en voces desesperadas. Alguien arrodillado, cerca de mí, pero ya no me pertenecía. El cuerpo estaba allí. Yo no intenté hablar. Nadie me oyó. Intenté moverme. Nada respondió. Y entonces la realidad me golpeó con fuerza. Yo había muerto. No como una idea, no como un concepto, como un hecho. Empezó a surgir un miedo diferente. No pánico, en un miedo, limpio y consciente. El miedo de quien comprende que ha cruzado un punto sin retorno, incluso sin saber qué le espera. En ese momento, sentí una presencia acercándose. No la vi al principio, la sentí. Y esta presencia no me trajo un consuelo inmediato. Me trajo seriedad, como alguien que llega cuando algo importante está a punto de decirse. Fue entonces cuando apareció. La luz no era hermosa, no era suave, viva, atenta, como si observara todo dentro de mí. Y en ese instante, incluso antes de ver su rostro, supe era Jesús. Cuando vi a Jesús, no tuve ninguna duda. No necesité que nadie me explicara. Sabía quién era. La túnica blanca, los detalles morados, las marcas en sus manos y pies. Todo era real. Todo estaba claro. Pero lo que más me impactó no fueron las marcas. Eran los ojos de Jesús. No eran solo bondadosos. Eran atentos en profundos, como si vieran cosas que jamás pensé que podría ver. Cuando me miró, sentí que no había forma de ocultar nada, ni pensamientos, ni intenciones. No sonrió de inmediato, no me abrazó. Me miró y esa mirada hizo que algo dentro de mí se callara. No me sentí rechazada, pero tampoco me sentí cómoda. Era como estar frente a alguien que te ama, pero que no te miente para complacerte. Se acercó con calma, sin prisa, sin agresividad. Pero había peso, peso de verdad. Y luego dijo algo que lo cambió todo. No se lo están tomando en serio. En ese momento entendí que esta experiencia no se trataba solo de mí. Se trataba de un mensaje que muchas personas no quieren oír, entendido en más, difícil sin ablandar, sin aflojar a mitad de camino. Jesús permanece calma, pero el mensaje se vuelve innegociable, directo, con claras consecuencias en entendido. Me voy a hacer los capítulos 4, 5 y 6, manteniendo el tono pararse, pero ahora con párrafos muy largos, más lento, más denso, adecuado para narración pesada sin prisas, sin aflojar el ritmo, no más frases cortas improvisadas. Aquí el peso viene de permanencia de la idea. Cuando Jesús dijo que creían tener tiempo, no sonaba como una crítica común. Parecía un diagnóstico. No se refería a un comportamiento aislado, ni a un grupo pequeño. Era como si describiera la forma de vida de casi todos. Personas que se despiertan cada día pensando que el mañana está garantizado, que siempre habrá otra oportunidad, que las decisiones importantes
se pueden posponer sin consecuencias. Guardó silencio unos instantes, como para dejarme sentir el peso de su declaración, y cuanto más se prolongaba el silencio, más comprendía que no exageraba. Anne, era cierto. La gente vive como si el tiempo fuera infinito, como si la vida fuera un borrador eterno que luego puede reescribirse, y Jesús lo vio con claridad, sin ilusiones. Luego continuó, explicando sin alzar la voz, sin aparente emoción, pero con una firmeza que lo impregnaba todo. Dijo que muchos saben exactamente que necesitan cambiar, pero optan por posponerlo, no porque no entiendan, sino porque prefieren la comodidad del presente al peso de la verdad. Prefieren fingir que no vieron, no oyeron, no entendieron. Cuando dijo que a eso le llaman libertad, sentí una extraña punzada, porque reconocí ese pensamiento. La idea de que vivir sin límites es libertad, cuando en realidad es solo una distracción. Jesús no estaba discutiendo conceptos, estaba señalando un error que se repite a diario, en silencio, en la vida de la gente común. Fue entonces cuando dijo, sin rodeos, que el tiempo que creen tener no existe, no como una amenaza, ni como un castigo inminente, sino como un hecho, como quien ve el final del camino, mientras otros siguen distraídos, mirando hacia otro lado. Y en ese momento comprendí que el mensaje no era duro por asustar, sino porque era demasiado cierto para suavizarlo. Hasta ese momento, solo había sentido pesadez, conciencia, seriedad. Pero cuando Jesús empezó a hablar de quienes invocan su nombre, algo cambió dentro de mí por primera vez. Sentí miedo, no miedo a un castigo inmediato, sino un miedo profundo, adulto y consciente. El miedo de darme cuenta de que algo muy grave está sucediendo, y casi nadie quiere verlo. Jesús dijo que mucha gente habla de él con facilidad. Usan su nombre en conversaciones, canciones, discursos, en sus hábitos, pero no escuchan lo que dice. Y esta diferencia, según él, no es pequeña, no es un detalle, es un abismo, porque hablar es fácil. Escuchar requiere cambio, requiere soltar cosas que la persona no quiere soltar. Explicó, con firme calma, que existe una falsa sensación de seguridad. La gente cree que con repetir las palabras correctas les va bien. Creen que identificándose como religiosos están preparados. Pero Jesús dejó claro que esto no es suficiente, no porque exija perfección, sino porque exige verdad. Cuando dijo que muchos no están preparados, no hubo seguimiento inmediato, no hubo consuelo, no hubo una explicación detallada. Esa frase se quedó sola, pesada, sin fundamento, y eso es lo que la hizo aún más aterradora, porque me di cuenta de que no era una advertencia lejana, era algo actual presente en marcha. Sentí vergüenza, no como condenación, sino como claridad. Vergüenza al darme cuenta de lo fácil que es acostumbrarse a la idea de Dios sin tomarlo en serio, lo fácil que es convertir la fe en hábito y perder de vista lo que realmente importa. Jesús no acusaba por enojo, exponía por necesidad. En ese momento comprendí que el miedo que sentía no provenía de él, venía de la verdad, de la claridad de ver algo que siempre había estado ahí, pero que casi nadie quiere afrontar. Después de eso, Jesús no cambió su tono a uno más ligero. No intentó equilibrar la conversación con palabras amables. Continuó, porque el mensaje aún no había terminado, y lo que vino después fue aún más contundente, precisamente porque lo dijo con absoluta calma. Me mostró gente común y corriente, nada de escenas dramáticas, nada de imágenes aterradoras, gente trabajando, planeando, haciendo planes sencillos, riendo, viviendo como si todo estuviera bajo control, gente que no se considera mala, peligrosa ni equivocada, simplemente distraída, y eso fue lo más difícil de aceptar. Jesús dijo que estas personas creen que despertarán a tiempo, que creen que, cuando llegue el momento oportuno, se darán cuenta, cambiarán, se alinearán, pero luego dijo, sin alterar el tono, sin aparente emoción, que algunos no lo harán. Y esa frase cayó como algo definitivo, sin lugar a discusión. Lo aterrador no era la idea de las consecuencias, sino la seguridad con la que hablaba. No había duda, no había hipótesis, era la constatación de un hecho, como quien ve un accidente a punto de ocurrir, mientras otros pasan a toda velocidad sin mirar. Sentí una punzada en el pecho, no por mí, sino por quienes viven, pensando que siempre habrá una advertencia, siempre una segunda oportunidad, siempre tiempo para arreglarlo todo después. Jesús dejó claro que esto no era una metáfora, ni una figura retórica, ni una exageración para causar impacto. Fue entonces cuando me dijo que necesitaba volver, y esta vez lo entendí por completo. No se trataba solo de vivir unos años más,
Se trataba de una advertencia, de decir en voz alta lo que mucha gente prefiere no oír, aun sabiendo que a muchos no les gustará, aun sabiendo que algunos lo rechazarán. En ese momento, supe que el mensaje no era aterrador por el tono, ella era aterradora porque era real. Después de todo lo que Jesús dijo, me quedó claro que ese mensaje no había sido casual, no era algo exclusivo, no era algo personal, no era una revelación privada que pudiera guardarme para mí. En su forma de hablar, lo dejaba claro. Era una advertencia que preocupaba a mucha gente, gente común, gente que madruga, trabaja, cuida de su familia, pero vive como si nada estuviera en riesgo. Jesús dejó claro que el problema no era la falta de información. La gente, saben, escuchan oye historias. El problema es que se han acostumbrado a ignorar, a posponer las cosas, a tratar los asuntos serios como si fueran demasiado lejanos para merecer atención ahora. Esto no se debía a la malicia, era consecuencia de la distracción constante. Explicó que la mayoría de las personas no se dan cuenta de cuánto viven en piloto automático. Toman decisiones a diario sin detenerse a pensar en las consecuencias más profundas. Viven una vida enteramente ocupada, pero no necesariamente consciente. Y esto, según él, crea una especie de ceguera silenciosa. No es oscuro, no es dramático, es cómodo. Y precisamente por eso, peligroso. Lo que más me pesó fue comprender que esta advertencia no venía acompañada de amenazas visibles. No hubo escenas de caos, ni gritos, ni imposiciones. Era simplemente la verdad, sin filtros, y cuando la verdad es demasiado clara, resulta inquietante. Da miedo porque no deja lugar a excusas. Jesús dejó claro que no todos aceptarían escuchar esto, que muchos lo rechazarían, lo minimizarían, se burlarían o simplemente lo ignorarían. No porque no lo entendieran, sino porque lo entendían demasiado bien. Y aceptarlo implicaría un cambio, y el cambio tiene un costo. Fue allí donde comprendí que la reunión no se trataba solo de la muerte ni del más allá. Se trataba de cómo vive la gente ahora y de lo poco preparada que está para afrontar lo que realmente importa. En ningún momento Jesús intentó aligerar el peso de lo que decía. No buscó palabras suaves para hacer el mensaje más aceptable. Y eso me llamó la atención, porque todo en él era serenidad, pero nada se diluía. Era como si suavizar el golpe significara, en ese caso, mentir. Y él no estaba allí para eso. Explicó que llega un punto en que simplemente advertir a la gente ya no basta. Un punto en que seguir hablando en voz baja solo los mantiene dormidos. Y ese punto, según él, ya había pasado para muchos. No para todos, pero sí para muchos. Jesús dijo que cuando la verdad se ignora constantemente, es necesario expresarla con absoluta claridad, no para herir, sino para despertar, porque nadie cambia creyendo que todo está bajo control. Y mucha gente cree precisamente eso, que todo está bien, que todo está en orden, que se resolverá más adelante. El peso del mensaje provino precisamente del hecho de que no hubo negociación, no fue una conversación abierta al debate, fue una advertencia de alguien que ve el panorama completo. Y eso lo cambia todo, porque alguien que lo ve todo no habla desde la suposición, habla desde la certeza. Dejó claro que la oportunidad aún existe, pero no como la gente imagina. No es infinita, no es automática, no está garantizada. El tiempo de respuesta no lo decide el oyente, y eso es lo que más molesta a la gente. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese tono áspero no era falta de amor, era responsabilidad. El amor verdadero no miente para proteger la comodidad. El amor verdadero habla incluso cuando la verdad pesa mucho, y eso, más que cualquier frase específica, es lo que hizo que todo fuera tan difícil de escuchar. Después de entregar el mensaje, Jesús no me preguntó si quería regresar. No negoció, no dejó la decisión abierta. Dijo que necesitaba regresar, y su forma de decirlo dejó claro que no era una decisión personal. Era parte de lo que tenía que suceder. Sentí resistencia dentro de mí, no por rebeldía, sino por apego. Apego a la paz que había encontrado. Apego al lugar donde todo tenía sentido. Apego a la ausencia de peso. Regresar significaba adentrarme de nuevo en un mundo ruidoso, confuso y lleno de distracciones. Jesús lo sabía no porque yo lo dijera, sino porque era obvio. Aún así, no se echó atrás. Explicó que era necesario aceptar la advertencia, que no bastaba con decirla allí. Era necesario escucharla aquí, aunque la rechazaran, aunque la distorsionaran. Lo más difícil fue comprender que, al regresar, no volvería a la comodidad, volvería al conflicto, a la duda,
a la incredulidad, a que la gente cuestionara mi cordura, mis intenciones, mi verdad. Y, aún así, era necesario. Fue entonces cuando me dijo que mi regreso también estaba relacionado con la oración de mi padre. No como excusa para suavizar la orden, sino como confirmación de que todo estaba conectado, a nada era casual. Fue entonces cuando comprendí que regresar no era un regalo, era una responsabilidad, y las responsabilidades no siempre llegan por voluntad propia, surgen por necesidad. Y acepté no porque quisiera, sino porque sabía que no aceptar sería negar todo lo que acababa de oír. Regresar, después de oír todo eso, no fue un regreso cualquiera, no fue un simple despertar. Llevaba un mensaje demasiado pesado para caber en un cuerpo frágil. La sensación era la de ser empujado de vuelta a un lugar que ahora parecía más pequeño, más ruidoso y mucho más confuso después de todo lo que había visto y oído. Cuando mi cuerpo empezó a reaccionar de nuevo, sentí una conmoción. El peso, la dificultad para respirar, todos los sonidos mezclados, todo parecía exagerado, demasiado fuerte, demasiado rápido. Tras la claridad de aquel lugar, el mundo parecía desorganizado, y lo más duro no fue el dolor físico, fue el recuerdo aún vívido de lo que sabía ahora. La gente a mi alrededor celebraban, lloraban de alivio. Dijeron que había vuelto Ann, y lo entendí. Vi su amor Ann, pero por dentro. Guardé silencio, un silencio denso, porque sabía que había traído algo que no era fácil de escuchar ni de aceptar. Intenté concentrarme en el presente, pero el mensaje no abandonaba mi mente. Cada palabra de Jesús resonaba con claridad, no como un recuerdo lejano, sino como algo activo, palpitante. No podía fingir que no lo había oído, no podía fingir que no lo había entendido. En ese momento me di cuenta de que volver a la vida no significaba volver a la normalidad. La normalidad había terminado. Había cruzado un punto sin retorno, y, aún sin decir nada aún, ya sabía que esto lo cambiaría todo. Regresar significó llevar una advertencia que muchos prefieren evitar, y esa conciencia empezó a pesarles desde el primer momento. Después de que todo se estabilizó por fuera, el verdadero impacto comenzó por dentro. Ya no había confusión física, pero sí un peso constante, un peso que no provenía del miedo, sino de la responsabilidad. Saber algo que cambia tu forma de ver el mundo no es fácil, es difícil. Isla observaba a la gente viviendo vidas normales, charlando de nimiedades, haciendo planes a distancia, y sentía un conflicto silencioso, no porque estuvieran equivocados al vivir, sino porque sabía algo que ellos desconocían, o quizás sí lo sabían, pero preferían ignorarlo, y eso creaba una distancia difícil de explicar. Hubo momentos en que deseé no haber oído, a no haber visto, porque vivir sin esa conciencia es más sencillo, más cómodo. Pero eso ya no era posible. La verdad no se olvida después de ser vista de cerca. Lo más difícil fue darme cuenta de que el mensaje no era para un grupo específico, no era para gente mala, era para gente común, gente buena, gente distraída, y eso lo agravó todo aún más, porque nadie se siente incluido en este tipo de advertencia. Todos creen que es para alguien más. Empecé a comprender que el mayor peligro no es la maldad manifiesta, sino la indiferencia silenciosa. La vida vivía en piloto automático. Ya me ocuparé de ello más tarde. Aún hay tiempo. Eso era lo que Jesús había dejado claro, y ahora lo veía por todas partes. Saber esto no me dio placer, no me hizo sentir importante, me agobió un peso que no se comparte fácilmente, porque no todos quieren llevarlo, y comprendí que hablar no sería fácil, pero callar sería peor. Después de lo que pasé, me resultó imposible seguir como antes, no porque quisiera ser diferente, sino porque la rutina automática había perdido su sentido. Despertar, vivir, dormir, repetir, sin reflexión, sin atención, sin conciencia. Eso ya no cabía en mí. Empecé a darme cuenta de cómo el piloto automático protege a las personas de la verdad. Las mantiene ocupadas, las distrae, llena sus días de tareas para que nadie tenga que detenerse a pensar en lo que realmente importa, y funciona demasiado bien. Jesús no habló del pecado como muchos esperan, habló de la distracción, de la procrastinación, de decisiones tomadas por comodidad, no por convicción, y eso es mucho más común de lo que la gente admite. El problema con la transmisión automática es que no avisa cuando se acaba, simplemente se detiene, y quienes viven con ella casi nunca están preparados para eso. Eso fue lo que más me quedó claro después del viaje de regreso. Empecé a vivir con más atención, no de forma perfecta, consciente de mis palabras, consciente de mis decisiones,
consciente del tiempo, porque ahora sabía que el tiempo no es un recurso garantizado, es un regalo frágil. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir despierto, y esa diferencia lo cambia todo. Después de escuchar lo que escuché, pretender que nada de esto importa ya no es una opción. Con el tiempo, comprendí que el mensaje no pretendía causar pánico, no pretendía sembrar miedo, pretendía despertar. Pero despertar duele, porque nos quita el consuelo. Elimina la ilusión de control, elimina la idea de que siempre habrá tiempo suficiente. Jesús no intentaba asustar a nadie, estaba siendo honesto, y la honestidad, cuando confronta viejos hábitos, es más aterradora que cualquier amenaza explícita, porque no deja lugar a excusas. La advertencia no decía corre, decía presta atención. Y eso es mucho más difícil de aceptar, porque requiere un cambio consciente, no una reacción emocional. Mucha gente prefiere los mensajes suaves, porque les permiten seguir como antes. Este no lo permitió Anne, y por eso fue aterrador. No por el tono, sino por el contenido. Comprendí que no todos lo aceptarían. No todos escucharían hasta el final, algunos se reirían, otros atacarían, otros simplemente lo ignorarían. Y eso era de esperar. Aún así, el mensaje debía transmitirse, porque quienes lo escuchan y lo toman en serio, aún tienen tiempo de corregir el rumbo. Y eso, en última instancia, es lo que hace que todo sea aún más serio. Después de todo esto, callar no es una decisión neutral, es una decisión y no es la correcta. No hablo porque me gusta, hablo porque conozco el peso de no hablar. Sé que este mensaje es inquietante, sé que es incómodo, sé que es desagradable, pero también sé lo que escuché. Y sé que no era simbólico, no era una exageración, no era una metáfora. No sé cuánto tiempo tiene cada persona. Solo sé que el tiempo no funciona como la gente imagina. Y fingir que funciona no cambia eso. Si esta historia te inquieta, quizás precisamente por eso necesita ser escuchada. No para generar miedo, sino para generar conciencia. Después de lo que vi, lo que oí y lo que comprendí, una cosa me quedó clara. El silencio sería la parte más irresponsable de todo esto. Si esto te molestó, no lo ignores. No fue en vano. Las personas completamente distraídas no sienten nada al escuchar esto. Simplemente siguen adelante. Si algo te conmovió, es porque este mensaje te llegó. Tómate un minuto y piensa en tu vida actual. No en lo que piensas cambiar algún día. Piensa en lo que estás experimentando hoy, en lo que sigues posponiendo, en lo que sabes que debes afrontar, pero que sigues postergando, pensando que aún hay tiempo. Si entiendes la importancia de esto, escribe en los comentarios desde donde lo ves. No es curiosidad, Anne, es una afirmación. Eres tú quien dice, Anne lo escuché. Si conoces a alguien que vive en piloto automático, que siempre dice, lo veré luego, comparte este video. No porque sea cómodo, sino porque es necesario. Hay quienes solo despiertan cuando alguien tiene el coraje de hablar. Y si crees en la oración, reza hoy, no mañana, hoy, Ain, como puedas. Sin palabras rebuscadas, porque fue una oración así la que lo cambió todo para mí. Suscríbete al canal, si ya no quieres mensajes suaves, que no cambian nada. La intención no es complacer, sino advertir. Después de lo que vi, aprendí una cosa en el tiempo que la gente cree que tiene en Pue, que no exista. Gracias por escuchar, hasta el final.